Imagina despertarte un día y darte cuenta de que la disciplina que creías, tu mayor fortaleza está, en realidad, robándote la vida en silencio. Este es el lado oscuro que nadie te advirtió. No olviden suscribirse al canal. Dejen un like si esta clase valió su tiempo. Comenten desde dónde nos ven, su ciudad y país, y si captaron el juego del poder. Vamos con el contenido. Te despiertas a las 5:17 de la mañana, antes de que suene el despertador. Tus ojos se abren con la precisión de un guerrero en misión. La habitación aún está oscura, pero tu mente ya está en marcha, repasando la lista del día: gimnasio, lectura, trabajo, estudio, metas, disciplina. Siempre disciplina. No fallas, no puedes fallar. Tus pies tocan el suelo frío mientras repites en tu cabeza las reglas que te mantienen afilado, sin excusas, sin debilidad, sin piedad, especialmente contigo mismo. Eres la máquina que construiste, pieza por pieza, con años de rigor implacable. Tu vida es un monumento al autocontrol. Pero entonces, en el silencio previo al amanecer, mientras el mundo duerme, algo susurra en el fondo de tu mente. Una voz tan débil que casi la confundes con el murmullo de la ciudad. ¿Y si todo esto es una farsa? La ignoras, por supuesto. Al fin y al cabo, las debilidades son para los mediocres. Pero, ¿y si esa voz tiene razón? La disciplina es el mantra sagrado de nuestra era. Se exalta en libros de superación personal, charlas motivacionales, publicaciones de LinkedIn y videos de rutinas matutinas de millonarios. Se viste con el aura de la virtud, como si fuera el único puente entre el hombre común y la grandeza. Pero, ¿y si esa misma disciplina que crees que forja tu carácter está, en realidad, erosionando tu espíritu? Aquí está la paradoja. La disciplina, cuando se convierte en dogma, no edifica, sino que encarcela. Se transforma en una celda invisible donde eres, a la vez, carcelero y prisionero. Te enorgulleces de tu fuerza de voluntad, pero no ves que se usa en tu contra, no por un tirano externo, sino por la idea de que nunca eres suficiente. Mira a tu alrededor. El emprendedor que trabaja 80 horas semanales, pero ya no encuentra placer en nada, solo en la próxima meta que nunca llega. El deportista que, lesionado, sigue entrenando porque parar es sinónimo de derrota, aunque eso destruya su cuerpo. El estudiante que duerme 4 horas, memorizando teorías como un mártir del éxito, mientras su creatividad y curiosidad se apagan. Son alabados, son imitados, están enfermos. ¿Por qué? Porque la disciplina, cuando se divorcia de la sabiduría, se convierte en una herramienta de autoopresión. Ya no te sirve a ti, tú la sirves a ella. Y lo peor, ni siquiera lo notas. Maquiavelo, el estratega implacable que descifró los juegos de poder, diría: el príncipe debe parecer virtuoso, pero nunca esclavo de la virtud. En otras palabras, incluso las cualidades más nobles pueden volverse armas contra ti si las sigues ciegamente. Crees que tienes el control, pero ¿y si solo estás siguiendo un guión escrito por otros? Una cultura que confunde el sufrimiento con la grandeza y el agotamiento con el propósito. Y ahora, la pregunta más inquietante: ¿qué estás sacrificando en el altar de la disciplina? ¿Y vale la pena? La disciplina se ha convertido en una religión secular. Sus mandamientos son claros: domínate, niégate, supérate. Sus profetas son gurús de la productividad, coaches de alto rendimiento y algoritmos que premian la obsesión por la constancia. Sus fieles, personas como tú, que creen seguir un camino hacia la excelencia, pero que en realidad adoran a un Dios que devora su tiempo, su salud y su humanidad. ¿Por qué pasa esto? La tiranía del deber ser. Jungiano Carl Jung advirtió sobre la sombra, el lado reprimido de la psique que, ignorado, se manifiesta como ansiedad, vacío o autodestrucción. La disciplina extrema a menudo aplasta esa sombra bajo la ilusión del control. Te conviertes en un extraño para ti mismo, un general al mando de un ejército de emociones que no te atreves a enfrentar. Ejemplo, el ejecutivo que presume de nunca faltar al trabajo, pero no ve que su fuerza es solo miedo disfrazado. Miedo a enfrentar el vacío de su hogar,
la soledad que crece, la vida que se le escapa mientras cuenta horas productivas, la voluntad de poder nietzscheana. Desvirtuada Nietzsche habló de la voluntad de poder, el impulso humano de expansión, creación y dominio de sí mismo. Pero, ¿qué pasa cuando esa voluntad es secuestrada por una cultura que reduce el poder a productividad? Ya no te superas, solo obedeces un guión ajeno. En redes sociales esto es evidente. Hay quienes corren maratones no por pasión, sino por la foto con la medalla. Aprenden idiomas no por curiosidad, sino para presumir en sus perfiles. La disciplina aquí no es auténtica, es performativa. Y la actuación, sin sustancia, es solo esclavitud con aplausos. El juego de Maquiavelo. Cuando la virtud se vuelve debilidad, Maquiavelo sabía que las virtudes pueden ser trampas si se aplican sin contexto. Ser disciplinado todo el tiempo no es fortaleza, es ingenuidad. Piénsalo. El líder que nunca delega porque debe mantener el control, en realidad asfixia a su equipo y su propio crecimiento. El pintor que sigue al pie de la letra técnicas clásicas y nunca experimenta está copiando, no creando. La verdadera maestría no está en la obediencia ciega, sino en la sabiduría de saber cuándo romper las reglas. La trampa de la dopamina moderna. Vivimos en la era de la disciplina gamificada, apps que convierten la vida en puntos, redes que premian la constancia vacía, culturas laborales que glorifican el sacrificio. Tu cerebro es secuestrado por una búsqueda enfermiza de recompensas externas, y a eso le llamas autodisciplina. Pero ¿dónde está tu voluntad en todo esto? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la vida? Crees estar al mando porque cumples horarios. Pero, ¿y si solo estás reaccionando a estímulos como una rata en un laberinto, apretando la palanca de la productividad por migajas de validación? La pregunta que quema, ¿qué es peor? ¿Fallar en tus metas o alcanzarlas y darte cuenta de que nunca fueron realmente tuyas? Las consecuencias silenciosas. ¿Alguna vez has visto qué pasa cuando un árbol crece en una maceta demasiado pequeña? Primero, sus raíces se doblan, se retuercen, se adaptan al espacio reducido. Luego, aunque la planta parezca sana por fuera, su crecimiento interno está deformado, atrapado. Y al final, cuando rompe la maceta, no es por fuerza, sino por desesperación. Así es la mente humana bajo el yugo de una disciplina desbalanceada. La muerte de la espontaneidad. Ya no sabes qué quieres, solo sabes qué debes hacer. La disciplina mal entendida sofoca la intuición, el impulso creativo, ese instante de éxtasis puro en el que haces algo no porque debes, sino porque lo sientes. El violinista que solo practica escalas perfectas, pero nunca se atreve a improvisar. El poeta que sigue manuales de escritura, pero nunca encuentra su voz. Viktor Frankl, sobreviviente de los campos nazis, escribió: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir y nuestra libertad. Pero, ¿qué pasa cuando entrenas tanto para responder que olvidas cómo elegir? La dictadura de la eficiencia. Vivimos bajo la tiranía de lo útil. Si algo no es productivo, es desechable. Si un hábito no genera resultados, es inútil. Pero, ¿y los momentos que no sirven para nada más que para ser bellos? El café sin prisa, el paseo sin contar pasos, la charla que no se convierte en contactos. El filósofo alemán Theodor Adorno advirtió: la razón instrumental reduce todo a medios para fines, hasta que la vida misma se convierte en un medio vacío. En otras palabras, cuando todo debe tener un para qué, nada tiene sentido. La criminalización del reposo. Descansar es pecado. Dormir lo suficiente es flojera. Tomar un día para no hacer nada es pérdida de tiempo. Pero aquí está el secreto que nadie revela. El ocio no es el opuesto a la productividad, es su ingrediente esencial. Fue en momentos de aparente indisciplina que García Márquez concibió sus mejores historias mientras trabajaba como periodista. Dalí creó sus obras maestras en siestas llenas de sueños surrealistas. El cerebro no es una máquina, es un ecosistema, y los ecosistemas necesitan pausas para florecer.
La gran ironía, cuanto más controlamos, menos vivimos. Estudios de neurociencia revelan algo inquietante. Las personas obsesionadas con el control tienden a sufrir más ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque la vida es caos. Porque el amor, el arte y las revoluciones no nacen de hojas de cálculo. Porque, como dijo Sartre, el infierno son los otros. Pero también puede ser uno mismo cuando se convierte en su propio tirano. El despertar que te espera hay. Una pregunta que acecha a quienes empiezan a ver esta trampa. Si no soy mi disciplina, entonces ¿quién soy? La respuesta puede aterrar o liberar. ¿Cómo liberarte? El sistema operativo de tu mente está infectado. Descargaste sin cuestionar un programa llamado Disciplina y Virtud y está corrompiendo tus archivos más valiosos, tu curiosidad, tu pasión, tu derecho al caos creativo. Pero hay un antídoto. El poder de la desobediencia estratégica. Maquiavelo revisitado. Maquiavelo no defendía la obediencia ciega. Estudiaba cómo y cuándo romper las reglas. Haz este ejercicio. Lista 3 reglas sagradas. De tu rutina, nunca saltarme el gym. Estudiar 3 horas diarias. Ahora rompe una a propósito. No por pereza, sino como un experimento de libertad. Observa, ¿se acabó el mundo? ¿Te sientes más ligero o más ansioso? ¿A quién intentas demostrar algo y por qué? Como dijo Nietzsche, debes tener caos dentro de ti para dar a luz una estrella danzante. De la disciplina, externa a la ritualización ancestral. Las tribus antiguas no tenían disciplina, tenían ritmos. Los cazadores-recolectores trabajaban 15-20 horas semanales. Antropólogo Marshall Salins. Los artistas del Renacimiento alternaban entre frenesí, creativo y largos descansos. Prueba cambiar, horario rígido, tiempo sagrado. Ejercitan 2 horas de enfoque profundo. Luego 1 hora de paseo sin celular. Metas Smart. Estaciones personales. Hay un invierno de pausa tras un otoño de alta productividad. El arte del autosabotaje productivo. El psicólogo Carl Rogers descubrió que las terapias más efectivas ocurrían cuando los pacientes desobedecían al terapeuta. Aplícalo a ti. Programa un día de vagancia, esto es con alarma y todo. Ten un cuaderno de ideas prohibidas, donde anotes todo lo improductivo que te fascina. Paradójicamente, en esos espacios de rebeldía controlada, nacen los insights más revolucionarios. Reaprende el lenguaje del deseo. Te entrenaron para preguntar, ¿esto es productivo? La pregunta prohibida es, ¿esto me da placer? No el placer vacío del scroll interminable, sino el que hace que el tiempo se desvanezca. Estado de flujo. Te eriza la piel. Sabe increíblemente bien, aunque no lleve a nada. Como escribió el poeta Charles Bukowski, encuentra lo que amas y deja que te consuma. El umbral de la revolución personal hay. Un momento en que te das cuenta. La verdadera disciplina no es seguir reglas, es tener el valor de elegir cuáles merecen seguirse. Y eso lo cambia todo. La verdad final, la revelación más poderosa, el despertador suena. Pero esta vez algo es diferente. No saltas de inmediato a la rutina. No revisas la lista de tareas. No te culpas por 5 minutos más en la almohada. Hay un silencio nuevo dentro de ti. Y en él, la revelación más peligrosa y liberadora. La gran mentira de la disciplina. No estabas volviéndote disciplinado. Estabas volviéndote obediente. Obediente a un sistema que cambia salud por productividad. Cambia creatividad por constancia. Cambia vida por resultados. Pero aquí está el secreto que romperá tus cadenas. La verdadera disciplina no se trata de control, sino de alineación. El paradoxo maquiavélico final. Maquiavelo se equivocó en un punto. Creía que el poder venía de manipular reglas, pero el poder supremo viene de redefinirlas. Ejemplos. Einstein desafió la física newtoniana disciplinada de su tiempo. Frida Kahlo ignoró las normas artísticas y creó un universo propio. ¿Y tú? ¿Qué verdades disciplinadas debes desafiar para encontrar tu camino? La neurociencia de la libertad de estudios muestran que niños con horarios ultrarrígidos tienen menos desarrollo creativo. Universidad de Colorado. Trabajadores con autonomía son 43% más productivos. MIT.
Tu cerebro no está hecho para ser soldado, está hecho para ser explorador. El único hábito que realmente importa. Todos los gurús hablan de hábitos atómicos, pero olvidan el hábito más esencial, el hábito de preguntarte cada día, ¿sigo esto por miedo o por amor? ¿Quién sería si nadie me juzgara? ¿Qué vida me haría no necesitar vacaciones? El fin de la guerra pasaste la vida pensando que disciplina y libertad eran opuestos. No lo son. La verdadera disciplina es el coraje de decir no a lo que agota tu alma, decir sí a lo que hace latir tu corazón, confiar en el caos creativo tanto como en el control, como escribió el filósofo Alan Watts. La única forma de darle sentido al cambio es sumergirte en él, fluir con él y unirte a la danza. El amanecer tras el despertar, ahora lo sabes, la disciplina, sin sabiduría, es solo miedo disfrazado de virtud. Pero cuando se alinea con tu verdad más profunda, se transforma, de látigo a brújula, de prisión a danza, de obligación a celebración. El sol sale, y por primera vez en años, tal vez en la vida, respiras hondo y sientes el día, en lugar de solo gestionarlo. La pregunta final no es cómo ser más disciplinado. Es, ¿qué vida es tan vibrante que no necesita disciplina para ser vivida? Y entonces comienzas. No olviden suscribirse al canal. Dejen un like si esta clase valió su tiempo. Comenten qué les pareció la clase o compartan alguna experiencia personal. ¡Hasta la próxima!